Buenas. Bueno, voy a invitar a Dani. Mientras tanto, estoy conectando gente. Buenas, buenas. Voy a invitar. Medio raro, que muchos deben estar trabajando, pero bueno, Daniel es de España, así que allá son las 9 ahora. Así que había que llegar a un punto medio. Hola Margot, hola Maru, gracias por unirse. Ay, ¿cuántos? Buenas, buenas. Ahí está mi hermana. Qué bueno, Silvia. Me alegro un montón. Ahí voy a aceptar a Dani. Ahí está Dani. Hola, amiga. Coqui desde Madrid. Me encanta Madrid. Ay, estoy aceptando a Daniel y no. A ver, ahí, sí, a ver. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Ahí estás. ¿Cómo estás? No me ha llegado. ¿No te llegó mi solicitud? Está andando medio mal, me parece. Sí, bueno, no te preocupes, ya estamos. Yo te tuve que aceptar 2 veces. Bien, acabo de terminar de hacer las últimas cosas que ¿Cómo tenía, estás? las últimas tareas que tenía y esperando para hacer el vivo contigo. ¿Por qué? Qué bueno, Ah, qué el bueno. del Y yo estoy libro. Soy el nerviosa, del libro. porque sos el del libro. Porque sos el del libro. Muy Sí. bien. Que Pues empezamos siempre cuando tú hablo quieras de y por vos. donde tú quieras. No, vos sos el Bueno, invitado, simplemente así que que comentarte empecemos por donde que quieras comentar vos. a tu audiencia que bueno que primero muchísimas gracias por invitarme a tu espacio. Eh, yo conocí a Carolina porque hubo un evento en relación a un viaje que tuviste a España y a raíz de bueno pues un vídeo que hiciste que se hizo bastante viral. eh, Me acuerdo que ahí empezamos a hablar porque me comentaste cosas y yo bueno, estuve hablando de pues, el tema de la reclamación, ¿no? Para la compañía aérea y todo ese tipo de cosas. Y a Cierto. partir de ahí es cuando yo comencé a seguirte, comencé a investigar un poquito lo que estabas haciendo, el activismo que estabas haciendo, vi los vídeos, las entrevistas que te habían hecho en televisión, hablando de tu diagnóstico y todo este tipo de cosas que comentan muchas veces las personas autistas que tienen diagnósticos tardíos, ¿verdad? Bueno, pues esa incomprensión, el sentirse rota durante toda tu vida, ¿no? Hasta que por fin obtienes respuestas. Y lamentablemente es una cosa que se sigue viendo mucho, especialmente en mujeres dentro del espectro, que los diagnósticos suelen ser mucho más tardíos que los de los hombres, bueno, por razones que si quieres podemos comentar, pero bueno, a partir de ahí me enganché a tu red y ahí estoy observando tus idas y venidas, tus mudanzas, tus sesiones, tus sesiones de tatuaje. Sí, sí, estoy ahí espiando desde la Bien. distancia, desde el otro lado del charco. Ujú, Qué lindo, qué lindo. Bueno, mi hermana está allá por tus pagos en España. Justamente lo de la aerolínea no vamos a ujú. nombrarla porque quedé bastante sensible con el tema. Eh, Fue justamente para irla a sorprender a ella en su cumpleaños. Lo que me dio mucha pena y en su momento me hizo muy mal es que no haya una política
para estas situaciones. Quedaba como a buena voluntad del tripulante o los tripulantes. Eh, bueno, lo que me pasó, ya saben, me estaba por dar una crisis, intenté regularme, pedí ayuda en el avión. Cuando me dijeron que no podía estar caminando de un lado para el otro, como muchos autistas hacemos, y ahí le explico para que entienda de que no era un capricho, que muchas veces pasa. Pasa eso y bueno, ni siquiera fue capaz de mirarme, no a los ojos, porque eso me lo reclaman, pero digo, no me prestó atención, siguió leyendo su libro. Eh, y cuando esto fue a la ida, a la vuelta, antes de embarcar, hago el reclamo en las oficinas de ahí del aeropuerto de la compañía aérea y, y en vez de pedirme disculpas o lo que sea, eh, me dijeron como que en realidad era mi culpa de que yo no había mandado la documentación de mi médico contando de que era autista y que ellos en realidad lo tendrían que haber evaluado para ver si me dejaban subir al avión. Así que a partir de ahí dije, bueno, listo, ya está, me puse muy mal. De hecho, el video, el original, el viral, lo archivé porque no quería saber más nada de esa situación. No sé si hice bien o si hice mal, realmente no lo sé. Eh, eh, en principio, digamos, mi objetivo fue concientizar de que esas cosas pueden pasar y que está bueno que pueda haber una política en todas las compañías aéreas. Eh, por suerte, el vuelo de la vuelta, el tripulante que me tocó, un amor, le comenté la situación, le dije, tengo miedo, porque o sea, tengo que volver a mi casa y tengo miedo de que me vuelva a pasar lo mismo. Y fue nada que ver, me Confío. conseguí un asiento, como el avión venía un poco más vacío, me conseguí un asiento donde no tenía nadie al lado, que eso a mí me ayudó un montón. Eh, Así que bueno, por suerte fue una experiencia completamente distinta, pero bueno, fue por la persona y no por Bueno, pues una política, digamos, de afortunadamente una sigue compañía habiendo aérea. gente empática, ¿no? Y con sentido común, que cuando haces una solicitud, pues no se lo toman a broma y valoran la posibilidad de hacer ajustes, ¿no? Que son unos ajustes que tampoco son extraordinarios los que hay que hacer, sino permitir un poquito esas necesidades, ¿no? Que puedan tener personas neurodivergentes, autistas, como es tu caso. Lamentablemente esto es una pena porque sí es cierto que en los aeropuertos de España hay una política de Ujú. acceso a un servicio de asistencia para personas en el espectro que te ayudan en todos los trámites que tienen que ser en las salas de espera, cómo llegar a la terminal, cómo llegar a la puerta de embarque, a la que pueda hacer cualquier persona que tenga un diagnóstico de autismo. Pero claro, luego después en el aire, claro, pues ahí supongo que cada compañía aérea tiene unas normativas, pero como tú bien dices, ¿no? Al final depende un poco más de la empatía y un poco la sensibilidad de la persona con la que estás hablando para que te puedan solucionar o que te puedan prestar una ayuda. Que por otro lado, lo triste del autismo en este sentido es que al ser una discapacidad que es invisible y que es paradójica, pues sigue chocando y sigue sorprendiendo muchísimo a la gente, porque claro, si ven una discapacidad física, nadie te pone pegas, por supuesto, porque es visible, es como evidente. Pero en cuanto se trata de una discapacidad cognitiva o emocional invisible a primera vista, normalmente hay muchísima más dificultad, ¿no? Y es una de las labores que creo que es fantástica que estáis haciendo las personas en el espectro activistas para visibilizar las necesidades de apoyo en muchas de estas ocasiones por supuesto, que esos ajustes os lo merecéis y que cuando hay dificultades, pues hay que atender, igual que fuese otro tipo de discapacidad, por supuesto que sí. Sí, tal cual. Igual yo en principio no pretendía ni siquiera de que supiera de autismo el tripulante, sino que Mm, mínimamente, aunque sea, me diga, no sé, ¿querés un vaso de agua? Como a cualquier persona que puede, en el aire, en el claro, aire estás cualquier, muy puede haber un ataque de vulnerable. pánico o de Por lo ansiedad, claro tanto, que sí. cualquier persona puede Ujú, tener miedo o lo que fuera, exactamente. ujú. Y la persona ni siquiera me ofreció un vaso de agua o algo. Eh, Eso es lo que más me indigna y bueno, ya sabrás, cuando algo no me parece justo es peor. O sea, por ahí, todo el esfuerzo que estaba tratando por no tener la crisis,
al detectar algo claro, no justo, ya, no puedo, bueno. ya pierdo el control. No, no. Este, eso. Y después lo que vos decís de que justamente es una discapacidad invisible, sí, por eso también fue uno de los objetivos míos de hacer activismo, porque digamos de que se puede ver de muchas maneras. No sé, por ejemplo, Michi, que fue la que ilustró tu libro, Sani, bueno, un montón de personas, y yo siempre digo, alcen su voz, aunque no sea literal, porque hay personas no hablantes, pero tienen voz también. Este, que el autismo, como es un espectro que se puede ver de muchas Ujú. maneras. ¿Sabes lo que pasa? Entonces está Que bueno creo que que, la gente y es una de las lo cosas pueda con ver las que yo estoy trabajando mucho ahora en las e formaciones que informar. estoy haciendo, a todo tipo, tanto, mira, la semana pasada estuve una formación para psicólogos, este miércoles hago una formación para profesores. Creo que una de las partes más importantes Mm. es intentar romper esa barrera que hay un poco a nivel mental, a nivel de conciencia colectiva, de lo que es el autismo. Porque es que, lamentablemente, si sigues preguntando a la gente de a pie, a la gente de la calle qué es el autismo, hay como una visión muy polarizada, ¿no? Que se va a los extremos del espectro, ¿no? Y tenemos esas personas que solo ven al autista como un niño, además niño, no niña, un niño, además blanco. Es como que se tapa los ojos, los oídos, que da vueltas, que no es no Sí, verbal, etcétera, etcétera. Tenemos esa parte, esa concepción del autismo que por supuesto está ahí y existe. No digo que no exista. Y luego, por otro lado, tenemos el otro perfil, que es el que nos ha machacado últimamente, sobre todo Hollywood, de esos perfiles más autistas, tipo el antiguo Asperger, ¿no? Con muy inteligentes, super genios, pero con dificultades a nivel social, ¿no? Y pues tenemos a Sheldon Cooper, a Good Doctor, efectivamente, y luego tenemos, sí. fíjate, Good Doctor, Rayman, pero Good luego tenemos, Doctor, fíjate, tenemos ejemplos de la vida real, ¿no? Gente Rayman. autista que ha triunfado socialmente y que han salido de ese armario autista, como puede ser Anthony Hopkins o Elon Musk o Daryl Hannah, ¿no? Actores o empresarios que están en las cimas de sus profesiones y que no dejan de tener, o Tim Burton, que dejan de tener ese síndrome de Savant, ¿no? Entonces al final es Tim como o Burton. eres el niño ese no verbal o eres un supergenio. ¿Eh? Y no te digo que no existan, claro que existen ese tipo de perfiles, pero la realidad es que la mayoría de los Tal cual. perfiles están en una zona media de una campana de Gauss en la que no llaman tanto la atención, que pues a lo mejor perfiles, pues a lo mejor como el tuyo, si me lo permites, ¿no? Pues personas que tienen muchas dificultades, pero las pueden ir sobrellevando, entre comillas, ¿vale? A lo largo de su vida, creando mecanismos de compensación, pero que no llaman tanto la atención ni en un extremo ni en el otro. Entonces, claro, ¿qué es lo que pasa? Que cuando tú te comparas, una persona te ve a ti Exactamente. y compara en su mente el modelo que tiene en su mente, todavía la cabeza le explota, porque dice, no, no puede ser, el autista es el que tengo yo en mi mente, no tú, ¿vale? Porque tú a lo mejor no eres un super genio, ultra genio, pero tampoco, pero bueno, puedes hablar, puedes comunicarte, puedes trabajar, ¿no? Entonces tampoco, ni lo uno ni lo otro. Y precisamente es que la mayoría de las personas en el espectro estáis ahí, en esa parte de la campana de Gauss donde está la mayoría de la población, en la que no es ni lo uno ni lo otro, que no significa que no hayan esos perfiles. Pero en mi experiencia, sobre todo tratándose de los genios, ¿no? El síndrome de Savant, yo no he visto tantos, y llevo 20 años en esto, y habré visto algunos, pero perfiles como el tuyo los veo a diario, y a montones, a montones. Entonces, sois la mayoría de personas en el espectro, sois Claro. vosotras, pero no se visibiliza. ¿Pues por qué? Pues porque no vendéis tanto como Rayman, ¿no? Como Sheldon Cooper, o como Tim Burton, o como Elon Musk, ¿no? Que son como muy llamativos, ¿no? Entonces es el problema, ¿no? Que tenemos un impacto muy grande de los medios de comunicación de lo que es el autismo y por eso es súper importante que las personas en el espectro y la comunidad autista presione para que haya modelos más realistas o por lo menos más globales de lo que es el autismo para quitar un poco esa concepción que tiene la gente en general. Sí, yo creo que refiriéndonos a las películas, porque casi todo lo que nombramos de los genios digamos de un Ujú, extremo o del otro tiene que ver con series, películas, programas de televisión, eh, que creo que uno de los principales problemas es que no está hecho por autistas, no hay actores o actrices autistas. En cambio, por ejemplo, una serie Heartbreak High o Aprendiendo a Vivir en español, eh, que lo actúa, ujú, hay
una persona, una mujer que es autista, Sí, lo eh, sé, lo sé. y la Ujú. actriz es autista, Chloe Hayden o algo así se llama, que es australiana, y fue una de las primeras representaciones que realmente me sentí identificada, que no lo muestran como un extremo ni el otro. No cuenta cartas, pero puede hablar, por ejemplo. Pero, sin embargo, y eso también me pasa a mí, después de una crisis que tiene, no voy a decir por qué, porque no voy a spoilear, El mutismo. Ujú. eh, tiene un episodio no Ujú. verbal. eh, Exactamente. Sí, no sé si es, a ver, te pregunto porque justo la semana pasada lo debatíamos con algunas amigas, eh, si es episodio no verbal, o sea, ¿cuál es la diferencia o si hay diferencia entre episodio no Vale, verbal el problema es o que el mutismo mutismo situacional, situacional? contextual o selectivo es asociado siempre a contextos. Y no tiene que ver tanto con que tú elijas el contexto en el que quieres hablar o no, en el que te sientes más seguro a hablar o no, sino algunos contextos que te impiden el funcionamiento habitual o natural de tu forma de expresarte. Pero esos momentos a lo mejor se pueden producir por un shutdown autista en el que se inhibe la capacidad de hablar o de verbalizar y que es mucho mejor intentar comunicarse a nivel de cualquier tipo de sistema visual, por ejemplo, de texto, por ejemplo. Podría ser que se hubiese dado un shutdown ahí. Entonces, si se ha dado un shutdown, es muy normal que se pase por una fase que no es no verbal, que hay momentos en los que no se puede articular la palabra, que no es exclusivo el shutdown. ¿Vale? Hay momentos de ansiedad, de personas que sufren mucha ansiedad, que igualmente les produce ese bloqueo a nivel verbal. Tiene que ver con un bloqueo que se produce en el lóbulo frontal, que no solo tiene que ver con las funciones ejecutivas, sino también tiene que ver con el lenguaje, el sistema límbico. Hay como una especie de desconexión que se produce por ese bloqueo, por ese ataque, por así decirlo, de pánico o sensorial o ejecutivo, que se produce la incapacidad de verbalización. Y entonces hay que reconducirlo hacia una comunicación que no sea verbal, sino que sea por escrito, a través de mensajes, dibujos o lo que sea. Ok, ok. Sí, en el caso este, por ejemplo, de la serie, es después de un meltdown muy grave que tiene. Uh -huh. eh, bueno, ahí tiene este episodio. Entonces, a ver, repasando, entonces el mutismo podría ser en una discusión, la típica que no que querés decir las Claro, cosas, que tenés un montón lo que de pasa muchas palabras veces en y autismo es que argumentos en como tu por lo general cabeza se procesa de y no manera los puedes decir. secuencial, es decir, una cosa detrás de otra, en los momentos en los que hay una discusión, normalmente la velocidad de la conversación empieza a elevarse, ¿vale? Y empiezan a producirse bloqueos por eso, la comunicación entre el sistema límbico, la parte emocional y la parte prefrontal, que es la que hace que puedas reproducir adecuadamente, entre comillas, la conversación que tienes en tu cabeza a nivel verbal. Entonces, cuando se produce eso, se aumenta la velocidad, el sistema el sistema autista ya cuando está trabajando en una interacción, ya sea, aunque sea de uno a uno, seguramente está trabajando a más capacidad de la que puede, porque tiene que estar prestando atención a muchas claves, no solo a lo verbal, lo visual, la comunicación no verbal, dar el feedback adecuado, preparar mi exposición posterior, está trabajando en paralelo. Y una persona en el espectro, por lo general, prefiere la secuencia. Entonces, si encima hay una discusión, todo eso se sube, se eleva exponencialmente. Entonces, cuando se eleva exponencialmente, se produce el bloqueo, efectivamente. Pasa todo Pasa demasiado rápido. todo Normalmente tan la vida rápido. en general ya va demasiado rápida. En una discusión, todavía muchísimo más. Entonces, al final, ¿se puede hacer? Sí. ¿Durante cuánto tiempo? Poco. Y probablemente se produzca un bloqueo o un posterior daño, como suelo decir yo, a nivel cognitivo, que requiere recuperación. Sí, 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 es como una discusión me requiere la misma energía que un meltdown muchas veces. No sé por qué, o sea, no sé la parte científica, pero la vivo. Eh, que aparte es súper frustrante porque querés responder, por ahí, o ya tenías cosas, si ya Y sabías que esa preparáis. discusión iba a pasar, porque a veces lo adelantamos y imagino posibles escenarios. Exacto. Y cuando todo empieza a pasar tan rápido, se me empiezan a olvidar o no las puedo ordenar. Y entonces ahí aparece la famosa frustración y es peor, todo se empieza a anular mil veces peor. Se me va, bueno, ahí Sani dice que era una de las chicas con las que hablaba, mis amigas,
que Vale. también es autista, se le va el Digamos que yo siempre vocabulario, pongo el tal ejemplo cual. para que Es intenten como tener que tanto las personas en el no espectro puedo. como las familias, como la gente que está simplemente en contacto con alguien autista, le digo, mira, es como un autista es como un corredor de fondo. Va más despacio, pero también más profundamente y hace un recorrido más largo. Un neurotípico somos corredores de corta distancia, 100 metros lisos. Vamos muy rápido, pero muy desordenadamente, sin prestar atención a las cosas, con pocos detalles, muy burros, como decimos aquí en España. ¿Qué es lo que pasa? Que a un autista lo obligamos siempre a correr muy rápido. ¿Eh? Entonces, siendo un corredor de fondo, ¿puedes correr 100 metros lisos? Hombre, poder hacerlo puedes hacer, pero no lo harás tan bien como un corredor de 100 metros lisos. Y es más, ese cambio de velocidad probablemente hará que te lesiones. Entonces, al final, cuando trabajáis así, cuando estáis sometiéndoos continuamente a este tipo de interacciones, siempre, siempre, siempre estáis sometiendo a vuestro sistema a nivel cerebral a un desgaste. Y esto lo tenéis que tener en cuenta, porque aunque estéis en una conversación incluso agradable, no os pasa esto, que aunque estáis con amigos, con amigas, estéis teniendo una conversación agradable, lo que sea, de repente un momento dado o al día siguiente estáis súper cansada y no tiene ningún tipo de explicación, porque no es un cansancio físico, es un cansancio a nivel mental. Bueno, pues eso es lo que pasa, que tu cerebro no entiende de si estás disfrutando o no. Lo único que entiende es que le has sometido a una velocidad y un procesamiento excesivo. Y eso tiene unas agujetas, tiene un descanso, igual que un músculo, exactamente igual. Y de hecho, si lo haces muy, muy, muy a menudo, Claro, como cuando estás fuera de estado y de repente querés salir a correr y efectivamente, a los, no efectivamente, sé, 50 efectivamente, es una metros haces falta de práctica, ¿no? Si no lo haces, y te que duele después acá. tiene efectos a nivel cognitivo. Es igual que a nivel muscular, por eso intento poner ese ejemplo porque es como creo que es muy fácil de entenderlo. Y al final es una cosa que lamentablemente las personas en el espectro pues tienen que ir anotando y haciendo que sus guías, es decir, oye, si mañana tengo una reunión muy importante de trabajo, quedo hoy con mis amigos a charlar, a ver una película, pues quizá te lo tengas que pensar, porque al día siguiente quizá vas a estar muy desgastada, ¿no? A nivel verbal, a nivel de interacción, a nivel de intentar captar todas las señales a nivel en paralelo, ¿no? Que tiene una conversación, una reunión, por ejemplo. Y es así. Es importante conocerse y darse los descansos. Totalmente. Sí, Totalmente. la agenda no es solamente poner las cosas en el día, sino medir la cantidad de energía, estar como viendo la Matrix, Ujú. ahí y tu algoritmo de energía es bastante complicado. Y algo que tengo que confesar que era por desconocimiento, después lo entendí, cuando leí tu libro la primera vez que hablaba de esto del procesamiento más lento, Ujú. lo leí por primera vez, la primera vez que apenas tuve el diagnóstico. Entonces decía, como el procesamiento más lento. Yo digo, yo no soy lenta. Si yo aprendo rápido, si en matemática, no sé, era muy buena, o ese tipo de cosas. Y después entendí que en realidad no tenía que ver con el tema de aprender por ahí, sino con la parte Ujú. más Eso es, emocional y de exacto. No comunicación es que es tanto una justamente capacidad el cognitiva a nivel de problema. aprendizaje, sino es una capacidad muchas veces de ejecución. Y la ejecución más universal que tiene el ser humano es la interacción, la interacción social. Y es precisamente en la que juega el papel muy grande el poder procesar en paralelo, muy rápido y en paralelo, muchas señales y en paralelo a la vez. ¿Vale? Yo siempre hago el chiste de que cuando Ya, yo proceso una emoción efectivamente. compleja, en el medio por ahí te llegaron 4 paquetes. Compraste y te llegan 4 paquetes, ya los pusiste en tu casa y hasta quizás si era una remera, una ropa, ya te la manchaste, ya estoy para lavar y yo todavía sigo. Pero quizás a veces las Ujú. Eso conclusiones es. sean justamente un poco más elaboradas, lo que vos decías. A ver qué preguntan. Yo cuando trabajo solo tengo energía para eso, nada más. Y sí, porque requiere Eso es. mucha interacción a veces. Bueno, una de las cosas por las cuales que como que empezó mi diagnóstico, una de las cosas que notaba cuando empezó la pandemia, eh, yo tenía 2 reuniones por Zoom y quedaba arruinada, pero arruinada, no servía para más nada. Y por ahí veía que otras personas, amigos y demás, tenían
4 y todavía podían salir a la noche y juntarse. Yo digo, pero no me dan las cuentas. Y empecé a preguntar, empecé a hacer como una especie de censo rarísimo, porque fue totalmente fuera de contexto, de, hola, ¿cuántas reuniones haces de Zoom por día? Y no sé, dependiendo las del trabajo, en promedio. Bueno, a la gente le cuesta mucho sacar, decirte un número exacto, no sé por qué. Eh, y bueno, no sé, 3 4 como 3 4 bien, ¿y después qué podés hacer? Entonces, yo, ok, nadie me respondió que le pasaba lo mismo que a mí, por lo menos de las personas que yo tenía cerca y que le podía preguntar. Y dije, no, yo ya tenía la sospecha Ujú. por varias cosas que me pasaron y dije, voy a Es muy empezar por interesante acá. lo que dices Ese porque a fue el mí me pasa puntapié mucho final, con digamos. personas con las que trabajo y cuando realizo diagnósticos es que es algo que es bastante recurrente, ¿no? El tema de yo trabajo y cuando trabajo estoy tremendamente cansado porque tengo que atender a mi trabajo, a las interacciones en el trabajo, pero mis compañeros cuando termina el trabajo se van juntos a tomarse algo, ¿no? A tomarse un café, a tomarse una cerveza o lo que sea. Y digo, pero ¿cómo puede ser? ¿Cómo podéis querer todavía interactuar más de lo que habéis hecho durante el trabajo, ¿no? Y yo le ponía el ejemplo esto a una persona en el espectro. Le decía, es que claro, las personas neurotípicas, cuando están haciendo esto, realmente están como desconectando y, en cierto modo, recargando energía. Porque pasan de estar de un modo de a lo mejor que tienen que hacer foco, concentración en el trabajo, que eso les cansa más porque es un procesamiento único, a hacer un procesamiento más liberador, procesar en paralelo, está en un ambiente más ruidoso, pero son capaces de disminuir este ruido a nivel cognitivo, hablan con uno, hablan con otro, interacciones banales, conversaciones sobre el tiempo, ¿no? Y estas cosas que decimos en España, conversaciones de ascensor, y ahí recarga la energía. Y esto a un autista le mata, porque es todo lo que odia, ¿no? Un sitio Acá también. ruidoso, conversaciones sin sentido, con varias personas a la vez, después de trabajar, es como, es tan distinto, ¿no? El cerebro de una persona en el espectro de una persona neurotípica, que ahí te das cuenta mucho de esa grandísima diferencia de necesidades de procesamiento que tiene el cerebro. Sí, a mí me pasaba, por ejemplo, en el colegio, cuando Uh -huh, estábamos en el secundario, o preparatoria, creo que le dicen ustedes, eh, que salíamos y entonces era como, bueno, listo, ya está, me quiero ir a mi casa, encima tenía hambre, que uh -huh. al contrario, muchas personas el espectro, en vez de no sentirla, la siento un montón. Soy un monstruo cuando tengo hambre, soy lo peor que pueden ver. Eh, sí, sí, tengan miedo. Eh, entonces salíamos y por ahí mi amiga, la que solía ser mi traductora, eh, me acuerdo, cruzaba la calle y se juntaban ahí a hablar y yo le decía, pero ¿qué están haciendo? O sea, vamos a casa, hay que ir a casa porque nos tomábamos el mismo colectivo. Eh, tengo hambre, no entendía por qué ese post colegio, o sea, estuvimos todo el día juntos, que era como en el trabajo, como las cosas obligatorias que había que hacer. Y se juntaban a hablar de cosas que no tenían Ya, sentido. Había que priorizar el hambre y el claro. ir a casa. Uh -huh. Y Claro, nunca lo porque son esas entendí cosas hasta que tuve el diagnóstico. en las que cuando eres Eh, pequeño, pues son más difíciles de entender, pero una vez que te vas haciendo adulto y vas viendo que, oye, es que no encajo aquí, en este patrón de comportamiento que tienen los demás. Yo creo que es una de las señales en las que las personas que puedan estar sospechando, piensen que a lo mejor son neurodivergentes o están en el espectro, esos patrones de comportamiento social que hace todo el mundo, porque sí, y tú no haces, evidentemente no es una sintomatología como un criterio clínico de diagnóstico, porque hay que ahondar muchísimo más allá, pero cuando hay tanta diferencia entre lo que hacen los demás y lo que haces tú, ¿no? Creo que es importante preguntarse por qué está pasando esto, por qué a mí me apetece estar más aquí, por qué me apetece estar más allá. Estaban preguntando por aquí un tema que creo que es muy interesante, y es el tema de lo de la pandemia, que en la pandemia las personas en el espectro estaban muy bien con el confinamiento, quedarse en casa, etcétera, etcétera. Yo me acuerdo que viví ese momento y dije, cuidado con lo que va a pasar después. Y evidentemente al final pasó. Es decir, al final lo que pasó con la pandemia y con el confinamiento, claro, las personas del espectro dejaron de interactuar o interactúan de unas formas que son más agradables, mejores para una persona en el espectro, que es a través de las redes o a través del correo electrónico, no mensajería, etcétera, etcétera, teletrabajo también, asistencia a las clases a través de internet y ese tipo de cosas.
Pero ¿qué pasó? Que después, evidentemente, esta situación cambió, se volvió a abrir, ¿no? La desescalada. ¿Y qué es lo que sucedió? Pues que las personas en espectro habían perdido ese entrenamiento previo que tenían antes y fue horroroso porque, bueno, muchas situaciones de agorafobia, muchísimos trastornos de pánico y de ansiedad, salir a la calle, gente que no podía salir del portal de su casa o de la puerta de su casa y se tenían que volver para adentro, ¿no? Pues esa pérdida al final de entrenamiento es peligrosa. Por eso yo digo siempre que las personas en el espectro tienen que encontrar un espacio seguro, que es el espacio de su casa, pero es importante que vayan haciendo ciertos ejercicios de salir a sitios, de interactuar, siempre medidos, o sea, siempre pensar, vale, voy a estar aquí, pero solo hasta tal hora, o voy a ir a hacer esto y voy a ir a por ejemplo, voy a ir a la compra, pero voy a ir a un sitio que sé que hay poca gente a determinada hora. Pero es importante ir haciendo esa serie de ejercicios porque lamentablemente al final vas a tener que salir, sí o no, a una cosa u otra, aunque sea el médico, por ejemplo, porque tengas algún problema que te has ido al hospital, por ejemplo. Y es importante hacer ese entrenamiento, lamentablemente, porque si no las consecuencias al final pueden ser fatales. Y yo, después de la pandemia, como te digo, atendía a muchísima gente en el espectro por este motivo, a nivel de ansiedad, ataques de ansiedad, agorafobia incluso, pánico, etcétera, etcétera. Sí, bueno, esto es súper interesante porque mi diagnóstico llegó después Ujú. de la pandemia, de lo que llamamos pandemia, como que no podíamos salir a ningún lado. Eh, entonces, al principio, al haber tanto desconocimiento en mi familia y demás, me decían, no, bueno, pero fue por la pandemia. Como que en realidad no sos autista, sino que tenés como fobia a salir y esas cosas por la pandemia. Y está buenísimo lo que vos decís porque en realidad es que siempre fui autista. De hecho, después analizando un montón de cosas cuando era chica y demás, era clarísimo, ahora teniendo conocimiento, eh, pero quizás la post-pandemia exacerbó y justamente la flexibilidad por ahí que había adquirido antes de la pandemia se me fue un poco. Es como, volviendo al tema, a la analogía del ejercicio, quedé fuera de estado. Sí, sí, por Creo que a muchas supuesto. personas les Fue pasó y creo que difícil, también pero neurotípicos, o sea, la post-pandemia complicadísima. Pero si encima la rigidez es un claro, en tema cuanto hay del autismo, esa creo que debe ser dificultad en todavía más difícil flexibilizar, ¿no? recuperarla, no lo sé. Y hacer cambios, ¿no? Y gestionar los cambios, sobre todo cambios de estados muy grandes, pues evidentemente para una persona que tenga esa dificultad va a ser mucho más difícil, ¿vale? Evidentemente. Y acá mi hermana pregunta, tengan Bueno, miedo, es ¿cómo una de las funciona preguntas el del tema millón, ¿no? Que se hereditario? dice, a ver, el autismo está claro que tiene un altísimo componente genético, Sí. pero la genética y el ambiente están siempre en conjunción, es decir, están siempre interactuando, ¿vale? Es decir, al final los seres humanos somos el producto de una serie de variantes a nivel genético a la vez de la historia de nuestra familia que están interactuando continuamente con el ambiente. Entonces están hablando de factores epigenéticos, están hablando de factores ambientales que pueden influir en que una persona pues nazca, porque se nace autista, no se hace, ¿vale? Se nace autista y se muere autista. Pues estos componentes hacen que esta combinación hace que se nazca o no como persona en el espectro. Lo que pasa es que genéticamente se ha convertido en una especie de callejón sin salida, porque los estudios están demostrando que hay una variedad, una miriada, miles de genes implicados, que no son como aquellos síndromes cromosómicos o autismos cromosómicos, que hay y que están muy identificados, uno o dos factores muy determinados en los cromosomas y en los genes. En autismo está viendo que la variedad es inmensa, 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 tan difícil que va a ser casi imposible codificar todos los que están implicados, porque son muchísimos, son una barbaridad. Y de hecho, se están empezando a abandonar esos estudios porque se están viendo que no llevan hacia absolutamente nada y que además éticamente suponen un dilema bastante importante. ¿Vale? Cuando ya no estamos hablando de que hay un fallo en el cromosoma X, como por ejemplo en el síndrome X frágil o en el síndrome Red, por ejemplo, antiguos trastornos de espectro del autismo, pues claro, ya estamos diciendo, bueno, es que estás buscando mucho más allá, ¿no? De ese fallo, ¿no? Tan claramente visible. Entonces, claro, esto supone también un problema de índole ética y se está empezando, pero realmente se está empezando a abandonar porque no se están llevando a ningún sitio, porque se está identificando tantísimos que es absurdo realmente. Entonces, a ver,
Que una persona en el espectro, por ejemplo, vamos a Claro, ver, muchas personas se están diagnosticando, especialmente mujeres además, se están diagnosticando después de haber sido diagnosticados sus hijos. ¿Eh? Diagnostican a sus hijos y dicen, ostras, es que a mí de pequeña me pasaba exactamente lo mismo y yo sigo teniendo muchos problemas, ¿no? Evidentemente hay... me escriben muchas personas por madres y Eso padres es. por sus niños diagnosticados. Y sobre todo por ahí mujeres, que lo que hablábamos al principio de yo no me sentí Ujú. identificada con mi Ya. hijo, pero sí me siento identificada con vos, o sea, conmigo. Entonces, Ujú, y ahí me efectivamente. O sea, preguntan, y vamos a bueno, ver, si tienes quizás un puede ser que diagnóstico sea. en tu familia, pues evidentemente hay más posibilidades. ¿Cuántas? Hay algunos estudios, según qué estudios haya, ¿no? Pues hay unos porcentajes mayores o menores. ¿Que es absolutamente certero, 100%? No, no lo es en ningún caso. Pero sí es cierto que hay más posibilidades. Si hay alguien en tu familia, sí, pero no solo eso. Sabemos que los diagnósticos de autismo, especialmente de algunos tipos, o como quieras llamar, o expresiones del autismo, son más difíciles que otros porque la manifestación, los síntomas no son tan evidentes, ¿vale? Y por eso se diagnostican más tarde. Bueno, ¿eso qué quiere decir? Bueno, quiere decir que el ascendente no sea autista. No, a lo mejor es una persona que no ha sido diagnosticada, también lo que se denomina el fenotipo ampliado del autismo, ¿no? Que no llega a cumplir criterios clínicos, pero que hay algo ahí. ¿No? Es decir, oye, no es neurotípico, pero tampoco autista, pero no se le llegó a diagnosticar. Bueno, también, claro, hace 10, 20 años, pues no era tan fácil, ¿no? Evidentemente, ahí está aumentando la prevalencia del autismo, ¿no? Estas son las cosas que me suelen consultar. Pero, Daniel, ¿qué es lo que pasa? Que cada vez hay más autistas. No, autistas hay los mismos. Hay los mismos. Lo que pasa es que se están detectando más porque hay mejores Claro. herramientas de detección y todavía tienen que mejorar muchísimo. Y los datos son alucinantes, ¿no? Porque estamos hablando de que hace nada, hace un par de años, 3, 4 años, hablaba uno de cada 100. Pero el último dato del Centro de Control de Enfermedades, que además salió hace nada, hace unos cuantos días, es uno de cada 36. Yo no he visto uno de cada Yo 22 en ningún leí lado. Si me también el pasas ese otro dato, lado uno de cada me gustaría verlo 22. de dónde es. ¿De dónde es? Ah, Esto que te comento yo es el ay, Centro de sí, Control de Enfermedades, que es el organismo que después, lleva más haciendo más registros durante más años, de forma más experimental en Estados Unidos. También tengo un dato de Corea del Sur, que era ah, la ok. mayor prevalencia antes conocida, era uno de 38 el año pasado. Como te digo, ahora es uno de 36 en Estados Unidos. Pero como te digo, esto al final es que, claro, es que los mecanismos de detección cada vez son mejores. Entonces, claro, esto de que estamos hablando de que las personas en espectros en la comunidad autista son una minoría, pues yo no lo veo tan claro. Yo siempre decía, oye, cuidado, a ver si le vamos a dar la vuelta a la tortilla, como decimos en España, y resulta que la minoría son los neurotípicos. Cuidado, ¿no? Porque esto está avanzando a un ritmo muy importante. Sí, básicamente porque los que nacimos en los 90, mujeres autistas no podían ser. De hecho, yo siempre cuento que como yo hablé tarde, y eso me preguntan muchísimo, igual que el proceso de cada persona es diferente, porque yo haya hablado a los 3 años no quiere decir que otro autista puede hablar a los 8 o pueda no hablar o pueda hablar a los 2. Varía. Yo hablé a los 3 años. Eh, y pasé, como digo acá, decimos acá, de 0 a 100. No hablaba y de repente hablé como un adulto. Eh, y como no hablaba, mi mamá me llevó al pediatra a los, no sé, 2 años, no sé a qué edad tienen que hablar los bebés, 1 año y medio, 2 creo. Y bueno, cuando pasó esa edad, me llevó y dijo, esta chica es autista. No sé de dónde lo sacó, dónde lo había leído, no lo sé. Y le dijo que no podía ser porque dos mitos. Uno, yo me comunicaba, es decir, por ejemplo, cuando tenía sed, en vez de decir agua, mamá o cualquier cosa, hacía así. Y eso en los 90 era que la estaba manejando, de que era vaga, etcétera. Y después que era mujer, que no podía ser. Fíjate que Así el tema que del ahí porcentaje quedó. porque sí es cierto que se están haciendo eco de ese aumento de esa prevalencia, ¿no? de personas en el espectro, pero es curioso porque todavía oficialmente, la tendencia del porcentaje de mujeres sobre hombres se sigue manteniendo en un 25% solo mujeres.
A mí es un dato que me llama muchísimo la atención porque sabemos que no es así. Es decir, yo estoy seguro que la proporción es mínimo 1-1 y ojo, cuidado, porque estoy viendo hasta una tendencia incluso más diagnósticos en mujeres. Eh, y me resulta muy curioso, muy curioso. Sí es cierto que si vemos las muestras que se están, que es al final es la parte fundamental, ver las muestras de donde se toman los estudios. Claro, las muestras que están cogiendo, pues evidentemente, claro, se refieren a peques menores, a niños menores de 6 años. ¿Qué es lo que pasa? Que sí es cierto que en mujeres históricamente se diagnosticaban menos, pero eran peques, personas, niñas con más dificultades a nivel intelectual, incluso con discapacidad intelectual más que sobre los varones incluso. Y después había un rango de personas que pasaban, de peques o ya preadolescentes, que pasaban de los 12 años, en las que no se había diagnosticado porque se diagnosticaba posteriormente, pero no se incluían en esos estudios de prevalencia. Entonces, claro, yo creo que hasta que no haya un buen estudio longitudinal, es decir, que sea más largo en el tiempo, para ver un poco realmente cuál ha sido la prevalencia y la incidencia en los distintos momentos de los diagnósticos de autismo, especialmente para ver esa proporción entre sexos, creo que no vamos a ver un dato real, pero yo estoy seguro, por lo menos en lo que a mi experiencia se refiere y la que otros colegas se refiere, es que esa proporción de solo el 25% de mujeres es totalmente irreal y falsa. Es decir, para mí mínimo está en el 40-50% y ojo que no sean más, incluso más mujeres. A ver, a ver qué preguntan. Em, bueno, algo que sale siempre. ¿Cómo se llama hoy los que conocemos como Asperger? Está desactualizado, hagan Vale, es una diagnóstico pregunta como que me suelen Asperger hacer en muchísimo. adultos. ¿Qué A opinas, ver, en Dani, de esto? principio, en principio, sin que sea una equivalencia exacta, sería un trastorno de espectro autista, en principio, nivel de grado ayuda 1. Ahora mismo en el DSM-5, que es el Manual de Criterios Clínicos y actualizado, el del CIE, que es el de la Organización Mundial de la Salud, eh, la clasificación internacional de enfermedades, solo hay trastorno de espectro del autismo, no hay ni Asperger, ni hay TGD no especificado, ni hay ningún otro. Es trastorno de espectro del autismo. Y se establecen unos grados de ayuda, que puede ser uno, dos o tres en función de dos variables. ¿Vale? Esas variables además pueden ser intercambiables, es decir, puedes tener un grado de ayuda, necesitar un grado de ayuda 3, que es el máximo, diríamos, en un área y uno en otro área. Por lo tanto, que tampoco es un 3.1, no sé cómo se dice. Es decir, al final, ese tipo de cosas son como esos datos más exactos, ¿vale? Son más unos baremos que se utilizan más a nivel profesional. Tú lo que tienes que saber es que si tienes un diagnóstico antiguo Asperger, ahora lo que eres es un trastorno del espectro del autismo y punto. Y ya está. Pero no equivale exactamente a un TA1, que es lo que se suele leer por ahí. Asperger antiguo ahora es TA1. Sí y no. Puede ser que sí, puede ser que no. O sea, puede ser un 2 o incluso, en algunos casos, incluso un 3 y que corresponde a un antiguo trastorno o síndrome de Asperger. Que por otro lado, aunque sí es cierto que el DSM no lo incluye ni en la CIE en cuanto al diagnóstico, eso es una etiqueta que sigue siendo válida porque sigue estando en otro manual de funcionamiento que se llama el CIF, que es la Organización Mundial de la Salud, que es la clasificación internacional de funcionamiento precisamente. Y ahí sigue estando el diagnóstico de Asperger, es decir, es un diagnóstico, es una etiqueta que sigue siendo válida. Otra cosa es que te guste más o menos y que prefieras trastorno de espectro autismo, que sería lo más actualizado en cuanto a diagnóstico, pero sigue siendo una etiqueta válida. Ok, ¿y cuáles son esos dos criterios de apoyo Influye que vos decías, el PES y uno? principalmente, ¿En tiene que ver qué? con la funcionalidad de la persona o las necesidades de ayuda que tenga en las áreas de la comunicación y en el área social. ¿Vale? Como digo, son tres criterios que son como muy arbitrarios, es decir, el DSM los refleja, pero los refleja de una manera un poquito banal, por así decirlo. ¿De acuerdo? Es decir, lo deja muchas veces al criterio del terapeuta. Son en cuanto a la comunicación social y la inflexibilidad, los comportamientos o el grado de funcionamiento ejecutivo. ¿Vale? Entonces está el grado 3, que necesita ayuda muy notable, el grado 2, que necesita ayuda notable, y el grado 1, que necesita ayuda leve o puntualmente. En principio esto equivaldría al antiguo síndrome de Asperger, pero no tiene por qué. Como te digo, puedes en comunicación social tener un grado de ayuda 2 y en comportamiento puedes tener un grado 3 o un grado 1. Es decir,
no es uno, dos o tres, ¿no? Como se suele señalar por ahí. Depende un poco del momento actual y, por supuesto, lo de los grados es un tema que va variando. Es decir, al final es un tema más de establecer una línea base en cuanto a las necesidades que tenga la persona para poder realizar los ajustes necesarios, ¿vale? Pero es una etiqueta más técnica que otra cosa, es para Exacto. las propuestas profesionales que se tengan que hacer, más allá de la etiqueta diagnóstica. La etiqueta diagnóstica es trastorno de espectro del autismo y ya está. Bien, perfecto, clarísimo. A ver. Claro, que bueno, que nacimos en los que Claro, nacieron en los 80 y los 90 estábamos en desventaja, 80 no me quiero imaginar. Yo efectivamente. siempre digo que le podemos pedir a una sociedad que no usaba cinturón de seguridad, básica, básicamente. Soy educadora social, nacida en el 90, trabajo en la clínica con una psicóloga especializada en TEA y es importante lo que haces. Ah, bueno, no, pensé que era una consulta. Eh, bueno, hay un montón de A ver, consultas. A voy a echar ver, un vistazo. ¿vos Si ves quieres. alguna que te quieras detener? Dice, ¿dónde va a quedar guardado este vivo? Me tengo que ir a trabajar. Queda grabado, ¿no? En tu Ah, perfil. Vale. sí, eso queda, creo que en mi perfil. Sí, sí, sí. Sí. Bueno, acá después dicen que también otros diagnósticos que solemos tener las mujeres, erróneo, por ahí bipolaridad, eh, otras que he escuchado. Bueno, a mí un psiquiatra, yo siempre cuento, a los 5 minutos de tener una consulta online, me Vale. dijo que tenía ansiedad social. Yo ya había leído el Muy DSM-5 bien. y lo quise poner un poco a prueba, fui mala. Eh, y le dije qué diferencia había con el Ah, autismo y me dijo, no, bueno, podés ser autista. Primero que yo no le pregunté por qué yo le dije qué diferencia había con el autismo. No me respondió la pregunta. Eh, y me dijo que yo no podía ser autista porque había ujú, estudiado una carrera ujú. universitaria y que era piola, como pilla o no sé cómo se dice en España. Eh, uf, para que no, 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 no le contesté, no le dije nada porque era peor, porque Mira, sabía que me iba a enojar y que me iba a requerir Pero, mucha pero energía y no fíjate valía la al punto pena, en el que tuve que hemos hacer llegado esa muchas veces, que conversión. yo además es una Pero cosa bueno, que intento que hagan las propias personas en el espectro y las familias, es el hecho de que lamentablemente te tienes que estudiar todo esto, ¿no? Para que te hagan caso, ¿no? Porque si no enseguida hay profesionales que te tratan como si fueses idiota, claramente, y decir, no, no, tú sí, eres, pues eso, tienes ansiedad social y punto, ya está, que vas a ser autista, tal, no. Es importante empoderarse en conocimiento para que no nos ninguneen. Entonces, lamentablemente hay que hacerlo. Y yo creo que además es una de las cosas que además le digo muchas veces a las familias, porque es que no es lo mismo ir a pedir ayuda a un profesional o a consultarle a un profesional sobre algo con lo que a lo mejor no estás de acuerdo de que estén haciendo en el colegio con tus hijos o en la terapia. Y no es lo mismo decir, es que mi hijo es muy rígido, a decir, no, mira, es que hay un concepto muy grande a nivel orgánico que se llama disfunción ejecutiva. Y esto significa que X, tal, tal, tal. Y es importantísimo, claro, porque si no, al final es que ningunean las experiencias de los demás. Y es una cosa además que yo le digo muchas veces a los profesionales y les digo en los cursos de formación que hago, digo, ni se os ocurre invalidar las experiencias de los demás. A lo mejor no de las personas que acudan a vuestras consultas, a lo mejor no estáis de acuerdo en lo que sospechan, ¿no? A mí me llega mucha gente con sospecha de autismo y en mis estadísticas, solo un tercio de esas personas acaban con un diagnóstico de autismo. Hay otras cosas, pues, porque pueden ser otras cosas, pero jamás se me ocurriría invalidar sus experiencias. Si lo sienten así, lo sienten así. Otra cosa que sea el nombre que le pongamos, pues sea el correcto, sea el más adecuado, pero jamás invaliden las experiencias. Y es lamentable que se hagan consultas de 20 minutos y diagnostiquen así, a ojo. Es decir, pero vamos a ver, el diagnóstico de autismo además es un proceso que es súper complejo. En adultos siempre tiene que ser un diagnóstico diferencial y complejo. Y aun en los casos que son súper evidentes, tienes que andar con muchísimo cuidado, porque poner un diagnóstico erróneo puede condicionar la vida de una persona. O sea, es decir, es que es una responsabilidad muy grande como para en 20 minutos decir, pues lo que te pasa es esto. O sea, a mí me parece una absoluta
temeridad, incluso en los casos que sean más evidentes, ¿eh? Es que me parece una absoluta aberración que hagas un profesional. Totalmente, sí. Y es súper triste que, sobre todo yo lo escucho en mujeres, Sí, tengamos que estudiar primero, como que tengamos un posgrado en autismo, nosotras primero, para después ver y discernir si lo que dice el profesional va más o menos por ahí o no, cuando se supone que justamente el profesional es el profesional, es el que debería guiarte y demás. Eh, es súper triste. Yo, como siempre digo, leí el DSM-5, me informé un montón, que a ah, veces me sí, dicen, no, vos te autodiagnosticaste. Empecé, digamos, por algún punto el autodiagnóstico porque veía muchas experiencias, por ejemplo, de Michi, de San y demás, que me sentía representada, muchas cosas que nunca me cerraron, como esto de por qué cuando salíamos del colegio la gente quería hablar y yo quería comer y no me importaba. Y así, bueno, hay un millón. Eh, Leí el DSM-5 y después acudí a los profesionales, que por suerte, bueno, tuve esa mala experiencia con ese psiquiatra, pero después tanto mi psicóloga, mi psiquiatra, la persona que me hizo el test, o sea, fue un proceso largo, ¿no? No es que fue, hola, sí, mira, cuando salía del colegio eh, autista, me quería ir a comer y la gente quería hablar y me molestan los ruidos. Ah, claro. autista, listo. Claro, es un Sí, proceso que es no, no es complejo. Entonces, pero sí así. es cierto que lamentablemente muchas de las personas que, por ejemplo, que me llegan a mí y me llegan a mi equipo, han hecho un estudio previo, se han hecho su autoestudio, han visto vivencias de otras personas, se han visto identificadas, han leído libros, han leído papers, han leído... Y es alucinante que tengan que hacer esto. Y esto además tiene un riesgo, ¿no? Porque está muy bien que se haga y evidentemente hay que hacerlo, sobre todo si tu entorno de salud profesional no te da la respuesta, pues al final te vas a buscar. Por eso digo que es importante no invalidar, porque una persona que llega a la consulta de un profesional diciendo, oye, yo creo que soy autista, no se lo ha inventado de un día para otro, no ha visto un TikTok y ha ido a tu consulta, no, ha investigado, ha leído, ha preguntado, ¿vale? Entonces es súper importante no invalidar. Cree, lo más importante es cree que tiene Ujú. respuestas a todo Eso es. generalmente malo que le pasó porque o no encajaba. Pero Después, fíjate, obviamente, vos cuando te haces una prueba, Pero fíjate, todo en mi puede ser positivo o experiencia, negativo, como un y es test de una de las cosas de embarazo las o que yo cualquier siempre otra comento, en mi cosa. experiencia, además nosotros somos un gabinete que somos un gabinete especializado, somos un gabinete privado, entonces no solemos ser la primera opción, es decir, solemos ser la tercera, la cuarta, la quinta o hasta la décima opción de gente que ha ido viendo otros profesionales hasta que llega a nosotros. Y aunque solo, como te digo, un tercio, quizá un poquito más de las personas que llegan con la sospecha de autismo reciben un diagnóstico de autismo, siempre hay algo. Es decir, siempre hay algo. Es decir, hay algo que lo explica un diagnóstico que explica eso que está sucediendo. Es decir, la gente no se inventa dificultades a nivel cognitivo, a nivel emocional, a nivel social, que es lo que me parece a veces un poco alucinante, ¿no? De otros, de decir, oye, ¿tú te crees que esta persona llega a tu consulta inventándose todo esto? ¿No? Si ha llegado aquí es porque tiene un dolor a nivel cognitivo, a nivel emocional, y eso lo tienes que mirar. Y lo tienes que mirar con cariño y con cuidado y con paciencia, ¿no? Y lo que pasa es que muchas veces volvemos un poco a lo mismo, ¿no? Esa concepción desactualizada de lo que es el autismo, enseguida pues se les bloquea la mente y dice, ¿tú qué vas a ser autista si eres mujer y me estás hablando, ¿no? O me miras a los ojos, o tienes trabajo o familia, ¿no? Este tipo de cosas que denotan una falta de actualización en un profesional de la salud mental, que si bien es cierto que si no es un profesional especializado, ¿vale? Pues tiene cierto perdón, por así decirlo, ¿vale? Pero si no sabes, derivas. Es decir, yo no sé de autismo, pues te derivo con alguien que sepa, ¿vale? Pero no digas no eres autista porque miras a los ojos porque estás cometiendo un error de praxis profesional terrible y además, bueno, una vergüenza de desactualización. Totalmente. Y también no solamente para los profesionales, no está mal no saber algunas cosas porque somos personas, pero quizás, digo, para las personas que no son profesionales, que por ahí tienen miedo, preguntar, antes que invalidar, preguntar, y bueno, fue una de los del otro objetivo que tenía con el tema de concientizar, de que muchas veces a mí me duele un montón cuando me dicen no pareces autista, porque me encantaría invitarlos un día a vivir conmigo
o una semana, porque un día por ahí estoy bien y no parezco autista, Ujú, pero que vengan ahora que me mudé con todos los cambios. Eh, entonces es súper doloroso, pero antes de ujú. invalidar es mejor, Creo justamente lo que que quería hacer igualmente, es como es informar. una parte de una discapacidad invisible y que, claro, también el efecto, ¿no?, de las redes, ¿no? De decir, no sales en redes, estás sonriendo, estás haciendo cosas y la gente cree que tu vida es eso, simplemente es eso, ¿no? Y yo siempre digo que este mal llamado autismo de 5 estrellas esconde un reverso oscuro y muy difícil y muy complicado. Y tengo algunas estadísticas aquí que son muy interesantes, que si quieres te comparto. 2 de cada 3 personas en el espectro sin discapacidad intelectual en España han contemplado suicidarse. Es decir, estamos hablando 2 de cada 3. Y además es un dato que correlaciona mucho con los estudios de Baron Cohen en Inglaterra, que ahí es exactamente un 66% de las personas, y esto es un 50% más que la población neurotípica. Es decir, ideaciones suicidas y después intentos de suicidio. La ansiedad generalizada, como comorbilidad en el autismo, está ya implantada en menores en el espectro, en un 40%, que es una barbaridad, que es casi la mitad de los niños en el espectro tienen un trastorno de ansiedad generalizada. Los trastornos de la conducta alimentaria es ya la segunda comorbilidad y cuidado que está subiendo mucho más, especialmente en mujeres, ¿vale? Y alrededor de un 25% de las personas con trastorno de la conducta alimentaria, especialmente mujeres, cumplen criterio diagnóstico de trastorno de espectro del autismo, es decir, son autistas. Es decir, está ahí esa comorbilidad y está en muchos casos ya por encima de la ansiedad generalizada. Diagnósticos erróneos, que lo estaban poniendo por aquí, que han llevado a ingresos psiquiátricos, a Wow. inmovilizaciones, a tratamientos anticonvulsivos, que se sigue haciendo a día de hoy, que esto parece cosa del pasado y se sigue haciendo a día de hoy, ¿no? Aparte de pues, manifestaciones en el estado de ánimo, trastornos del sueño, trastornos del lenguaje, trastornos obsesivo-compulsivos, trastornos de personalidad, disociaciones, despersonalizaciones, es decir, esto es muchas veces el autismo ese que no se ve, que dices, pareces poco autista o será leve, este tipo de cosas, esconden esto detrás. Esto es importante también que se visualice, ¿no? Porque parece que solo el niño o el pequeño verbal es el que sufre, ¿no? Por así decirlo, ¿no? Y no, precisamente muchas veces el tener conciencia de las dificultades que tienes es lo que te lleva a ese gran sufrimiento. Que yo no digo que no tengan muchísimas dificultades pequeñas en el espectro no verbales o en discapacidad intelectual, ¿eh? Por supuesto que no, claro que No, no, claro que pero no. aparte, tampoco es una competencia. Digamos, en realidad, yo siempre lo que digo es, unámonos, porque la lucha por la concientización del autismo es común, se puede ver de distintas maneras, pero al fin y al cabo las necesidades de Mm. apoyo, de que haya conocimiento y demás, es para todos. Todas las personas necesitan Pero apoyos diferentes, fíjate, como hablamos antes, fíjate pero lo que te unámonos, voy no, a decir, no y a lo nos mejor suena dividamos un de poco raro, porque eso, son unas no es cosas una de las que vengo competencia. hablando desde hace un poquito de tiempo, y a lo mejor es un tema que es un poco controvertido, ¿vale? Porque a mí, por ejemplo, creo que el hablar de la diversidad en el autismo no nos beneficia. Porque si hablamos de la diversidad en el autismo, aunque sí es cierto, evidentemente hay diversidad en el autismo, pero creo que hay diversidad igual que hay en todos los seres humanos, ¿vale? Pero si hablamos de la diversidad en el autismo, al final lo que estamos haciendo es que estamos creando una barrera muy Sí. grande entre esas familias con esos chavales no verbales, por ejemplo, y personas en el espectro con otra serie de dificultades, pero que son verbales, que pueden tener trabajo, con sus dificultades, o familia, etcétera, etcétera. Si hablamos de diversidad, creo que seguimos ampliando esa diferencia. Mi objetivo en los últimos años es hablar de, oye, pero ¿qué tenemos en común? Y te pongo un ejemplo. Yo cuando empecé a trabajar en el mundo del autismo, hace un montón de años, yo empecé con una perspectiva patológica del autista, súper capacitista, porque era lo que nos habían enseñado y lo que yo había aprendido. Pero claro, en un momento dado, yo me acuerdo que estaba dirigiendo un centro en España, en Badajoz, que en su momento era uno de los más grandes que había en Europa. Y yo ahí teníamos de todo tipo de autistas, desde chavales con muchas dificultades, discapacidad intelectual, incluso ya adultos que vivían en una residencia, hasta pequeños que llegaban a atención temprana. Teníamos como todo el abanico, ¿no? Y fíjate que yo veía que decía, a ver, vamos a implementar un sistema de anticipación para esta persona, pero también para esta persona.
y adaptándolo un poco a sus necesidades, al final implantamos como la misma estrategia y conseguimos una mejora increíble en los dos, en su calidad de vida en los dos. Y eran pequeños autistas muy distintos, estaban como en un polo y en el otro. Y dije, vamos a ver, y empecé a analizar las áreas, los procesos que subyacen a esas dificultades. Y al final averigüé, como señalo en mi libro, que son iguales en todas las personas en el espectro. El procesamiento dicotómico, procesamiento secuencial, la capacidad simbólica, a distintos niveles, ¿no? Como un ecualizador, ¿no? A distintos niveles, pero al final las áreas son las mismas. Son las mismas, y no solo para las dificultades, sino también para las capacidades. Entonces, creo que si hablamos de eso, de que los procesos son iguales, son los mismos, a distinta intensidad, creo que podremos aunar más. Es un poco una idea loca que tengo yo, ¿no? Podremos aunar más a toda la población autista, porque es que si hablamos de diversidad, al final como que hablamos, oh, claro, pero tú tienes muchas necesidades, yo tengo otras y tal, y lo mío es más importante, claro, porque mi hijo no habla, entonces ya quisiera yo que mi hijo tuviese problemas en el trabajo como tú. Es que son esas luchas que yo veo con las familias que me dan una pena, de verdad, me da una pena terrible. Digo, estoy pensando, digo, es que los procesos que subyacen son exactamente los mismos, a distinta intensidad, pero son los mismos. Y entonces, exacto, el sistema operativo es exactamente el mismo, El aunque sistema tenga pues, operativo es el distintas mismo. necesidades en cada uno de esos procesos, ¿no? Pero creo que eso uniría más a las personas en el espectro y a las Exacto. familias que hablar de diversidad. No, no sé, es una idea que tengo ahí loca desde hace unos años. Bueno, No, es que estoy pues me completamente alegro. de acuerdo. Completamente, sí, total. El sistema operativo es el mismo. Después, si lo llevamos a una analogía, después, bueno, la placa de video. Aparte también, eh, nos criamos, tenemos culturas diferentes, por ahí somos consecuencia de lo que nos pasó y lo que no nos pasó. Entonces eso Exacto. también puede variar, pero al fin y al cabo, el sistema operativo es el mismo. Eh, bueno, las necesidades de apoyo, Claro, pero al obviamente, final los como vos procesos que decías, subyacen a esas pueden necesidades a la variar. una y a la otra son las mismas. Por eso hay ciertas cosas a nivel general que funcionan para todas las personas en el espectro. Todos los sistemas de anticipación visual, la estructuración, pues vale, los procesos que sean más secuenciales y no tan en paralelo, es decir, son cosas que funcionan a nivel universal, adaptándolas evidentemente a cada persona, pero funcionan porque nos estamos fijando en esos procesos, mucho más allá de la sintomatología. ¿Y, y cómo nos Pues podrían la ayudar con estos idea es procesos que secuenciales? intentes siempre las tareas, por ejemplo, que tengas que hacer, primero que sean de una en una, que te fijes un inicio y un final de cada tarea, ¿vale? Que las vayas marcando los inicios y los finales. Intentes no hacer tareas en paralelo, eso va a sobrecargar Ajá. a tu sistema, hacer varias cosas a la vez. Es decir, hago una, después hago otra, después hago otra. Los inicios y los finales muy, muy, muy determinados. ¿Vale? Y esto lo podemos practicar, lo podemos pasar a una conversación. Por ejemplo, conversaciones mejor de uno a uno, donde las tomas de los turnos estén muy marcadas, que la velocidad sea pausada, sea adecuada, no sea muy rápida, que no se interrumpa, ¿no? Ese tipo de cosas. Eso también es un proceso secuencial, por ejemplo. Es la idea, intentar adaptar un poco la vida a este sistema de Claro, procesamiento. claro, por eso generalmente nos Claro. va mejor cuando son grupos reducidos y yo siempre digo, lo peor que me puede pasar es primero que en una reunión venga gente que no me habían dicho que iba a venir, por más que yo la quiera. Eh, pero si yo tenía preparado todo en la cabeza que iban a ser 4 personas y de repente Ujú. son 6 y no voy a dar lo mejor de mí, y después, cuando son, no sé, por ejemplo, 10 personas que se hacen 3 mini grupos y que empiezan a hablar de cosas diferentes, y algo muy loco que me pasó cuando leía tu libro, que vos decías esto de que ahí descubrí que no todo el mundo le pasaba, que en realidad a los neurotípicos sí lo tenían, esto de silenciar, de que el cerebro ecualice automáticamente, Ujú. bueno, este es el fondo, lo bajo, esta es tu conversación, lo subo. Cuando lo leí, automáticamente tiré el libro, de verdad, y fui a preguntarle a una de mi familia y dije, Hace para, solo. ¿vos cuando escuchás una conversación así? Claro, sí, sí, se hace solo. Con casi 30 años descubrí, porque nunca, o sea, no le vas preguntando a la gente, nunca se me había ocurrido, para mí era así, es como, no sé, por ahí el daltónico que no habló con otra persona, listo, todos los colores son marrones,
y listo, Ujú. era así, Pues era mira, normal. fíjate, eso es una cosa que se sabe Y desde no hace podía creer. muchísimo tiempo, que eso, exactamente como lo describo yo en el libro, no, porque es como una vuelta de tuerca más, pero la idea original es de Uta Frith, que es la creadora de la teoría de la coherencia central, que es la precursora de todos los estudios que hay sobre sensorialidad en autismo. Claro, aquí lo que planteo yo es que hay una dificultad en la jerarquización de los estímulos, que no se produce ese embudo, por eso lo llamo el embudo cortical, es decir, a nivel de sentidos todo está bien. De hecho, tú te vas a hacer pruebas de audición, de conductancia de la piel, ¿no? De sensibilidad, puede haber cierta fotosensibilidad, pero dices, bueno, está dentro de los márgenes normales, normales, entre comillas. ¿Qué es lo que pasa? Que después eso lo pones en práctica y no funciona. Entonces dices, ostras, ¿entonces qué pasa? Bueno, Sí, pues no es un problema de los receptores, es decir, no es un problema de los sentidos, es un problema de cómo se integra la información. Entonces, lo que sucede es que en autismo no se produce lo que dices tú, no se produce esa bajada de niveles de ruido a un nivel casi inconsciente y está todo aquí, arriba. No se produce esa jerarquía. Claro, evidentemente eso abruma. Lo que pasa es que si tú te has pasado toda tu vida pensando que eso era lo normal, pues te has ido acostumbrando y sometiendo a eso como diciendo, bueno, es lo normal. Bueno, pues no es lo normal, entre comillas, ¿vale? Lo normal, entre comillas, o lo normotípico es que puedas hacer ese proceso, ¿no? De un poco de jerarquización de los estímulos y que no se produzca esa sobrecarga tan brutal que os pasa a las personas en el espectro en esa clase de ambientes cargados, ¿no? Con mucho ruido ambiental, mucha estimulación a nivel sensorial, etcétera, etcétera. exacto. Y bueno, Sí, a mí algo que me pasaba es que cuando me iba a hacer, creo, audiometría, se llama el examen de la audición, yo no podía creer cómo me daba muy bien, pero yo digo, me tiene que dar mejor, porque digo, si escucho la electricidad, ¿por qué no le dicen a mi mamá que escucho, no sé, muchísimo? Y siempre estaba, digamos, dentro de los parámetros normales y nunca entendí por qué. O sea, siempre tenía que sobresalir ahí, claro, o pues sea, es que eso uno no se tenía que mide sobresalir en ese tipo de porque escuchaba parámetros la porque es un procesamiento electricidad. más a nivel cerebral, a nivel cortical. No sé desde los sentidos. Los sentidos, pues, después una audiometría que puede Claro. estar dentro de los valores normales en cuanto a la medición de hercios, etcétera. Pero lo que aquí te pasa es que tienes hiperselectividad estimular. Entonces, cuando oyes un zumbido, de repente tu mente la aísla, la reproduce y se focaliza en ello. Y no te la puedes quitar de la cabeza. Entonces, estás oyendo algo que la gente la percibe si presta atención, pero además enseguida puede dejar de prestar la atención. En cambio, tú no puedes. Claro, Y y eso abruma y confunde, claro, porque dices, ¿no claro. estás oyendo eso? Dices, Ay, Dios. ¿qué? Sí, escucha esto. A ver, ¿el qué? Calla. ¿Qué? Ah, sí, un poco. Y tú diciendo, Dios mío, yo lo único que me está estallando el cerebro. ¿Vale? Y ese tipo de cosas son difíciles de explicar, porque a la gente le parecen como tonterías, le parecen como bobadas, como cosas sin sentido, pero puede ser determinante para una persona en determinadas situaciones. Oye, es que no me puedo concentrar en, no sé, la reunión o en la película o en algo que sea importante porque ese zumbido se me ha metido en la cabeza y no puedo desconectar Una porque expresión que uso estás mucho en lo yo es otro, me olvidé de claro, escuchar. Me olvidé de efectivamente. escucharte. Completamente. Eh, me pasa, me pasa. Ahí preguntaban el libro, creo que Sí, se consigue en Argentina, igual está el ebook, así lo sé, que lo sé. eso es más fácil porque Argentina a veces es medio complicado con los libros de afuera, que es este, Guía Autista, Consejos para sobrevivir en el loco mundo de los neurotípicos, que a mí me ayudó un montón. Algunas partes me costó lo que decía antes, de por ahí como que me enojaba, digo, no, pero yo no soy lenta y bueno, en realidad, eh, claro, sí, me enojé, digo, está mal. No, yo tenía que aprender. Eh, pero así también, por ejemplo, y esto te lo dije un montón de veces, pero bueno, la gente no lo sabe, que me pareció maravilloso cuando llegué a la página 123, Ah, que, están hay un dibujo, que no se ven las letras, pero ya ahora lo digo, que me solucionó la vida, que entendí la diferencia cuando yo estoy mal y por ahí ujú, una persona neurotípica que quiero está mal. Yo automáticamente si tengo un problema o la otra persona tiene un problema, me creo que buscándote infinidad de soluciones, con esta obsesión a veces que tengo de solucionar las cosas, eh, te voy a ayudar. Y una vez
una persona que quiero mucho estaba mal porque tenía problemas con el trabajo y demás, y de repente le empecé a decir, bueno, puedes hacer esto, esto, lo otro, yo súper, encima, como sin poder prestar atención, porque estaba pensando 78 cosas en la cabeza, sin poder prestar atención a su lenguaje no verbal, que a veces tampoco lo entiendo, aunque preste atención, y de repente se empezó a sentir mal, o sea, era peor lo que estaba haciendo yo y yo no entendía por qué. O sea, digo, estoy planteando soluciones por un poquito de voluntad, te estoy diciendo la solución a tu problema. Claro, y después me sentía culpable, pero a su vez digo, no estás viendo lo que te estoy ofreciendo. Y después leí, creo que al mes, el libro donde está esto, que dice como, llega el shock a la persona neurotípica, necesita apoyo físico, apoyo moral, que obviamente yo esto ya me lo sé de memoria, y después le puedo dar todo mi plantel de soluciones. En cambio, Eso en es. mi cerebro es emoción, solución. Así como súper abrupto, este es el dibujo, las dos diferencias. Claro, creo que es Claro, y una de ahí las entendí partes, por qué además, casi lo más hago colapsar, desconocidas. pobrecito. Fíjate que es una parte muy desconocida Eh, dentro de cómo funciona el cerebro de una de las personas en el espectro, pero por otro lado lleva diagnósticos equívocos, erróneos, como puede ser el trastorno bipolar. Porque precisamente, sí es cierto que la persona en el espectro, la tendencia que hay de pensamiento es dicotómica, ¿no? Es como eh, sí, bipolar, de un extremo a otro. ¿Qué es lo que pasa? Bueno, que sí que hay unas reacciones que son Ujú. muy abruptas, o por lo menos al entorno le parecen muy abruptas, pueden ser llamativas, y a partir de determinada edad, pues como que fuera de lugar, porque ya no eres un niño, ya no te puedes poner así, pero la persona en el espectro lo siente así realmente, lo siente con esa intensidad emocional, no es falso, lo siente verdaderamente intenso. Pero también, por otro lado, por lo general, el pragmatismo de la persona en el espectro hace que enseguida vaya a buscar soluciones o decaiga esa explosión, por así decirlo. ¿Qué es lo que pasa? Que la persona neurotípica, por lo general, ni va tan alto ni baja tan rápido, por así decirlo. Entonces, claro, se produce que como que no hay encaje en la velocidad de procesamiento a nivel emocional y lleva muchos equívocos. Entonces, claro, lo que tú comentabas, una persona neurotípica por lo general tiene un shock a nivel emocional, lo que busca es un apoyo a nivel emocional, no busca las soluciones, no quiere que le digan las soluciones. Está mal visto socialmente que le den las soluciones. Necesita un espacio de acompañamiento porque además te ven como qué fría eres o La cantidad de gente que me dejó de como hablar. parece que no tienes empatía, ¿no? Qué hostil, y cómo me dices esto, lo que necesito que me des un abrazo, que me digas, Hostil. ay, sí, 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 qué pena, ¿no? Este tipo de cosas que a las personas en el espectro, por ejemplo, Sí, o todo se todo va va a a estar solucionar. ¿Y bien. tú qué Y sabes? yo ¿No? sé que no va Como, a pues estar no, bien. no se ¿Por qué te voy sabe. a mentir? Está lleno de convencionalismos sociales. Y una de las Claro, cosas que también pasa a ¿por qué las personas en mentir? el Tal espectro y cual, esa tal dificultad que cual. hay en la interacción con el mundo neurotípico, ¿no? Que está lleno de convencionalismos sociales absurdos. Y es que es verdad que son absurdos, son estúpidos. ¿No? Ese tipo de cosas, todo va a salir bien, esos consuelos absurdos, ¿no? Te acompaño en el sentimiento, no te conozco de nada, pero te acompaño en el sentimiento. Es como, qué absurdo es esto, ¿no? Ese, Aparte, ¿ves? ¿cómo es Pues es que es acompañar absurdo. el Pues no, sentimiento? significa como que es como, No sé. es un convencionalismo social, sinceramente. O sea, no te acompaña en el sentimiento, ni mucho menos. Sí, totalmente, Eso pero está bien es visto. una respuesta de Es un como una bot. norma Para mí es social no respuesta de un escrita. bot. Y el problema en este mundo es que hay muchas normas sociales no escritas y que se aprenden de manera inferencial. Es uno de los puntos importantes en el procesamiento de una persona del espectro que no es inferencial. ¿Vale? Las personas del espectro aprendéis directamente, ¿vale? Estudiando las cosas, poniéndose en ello. Pero hay muchas cosas que tienen que ver con la interacción social que dependen de ir adquiriendo conocimientos que llegan de diversas fuentes. Y las reglas sociales en general se adquieren así. Es decir, hoy en día hay clases de habilidades sociales donde van niños problemáticos por lo general, pero todas las demás reglas sociales se adquieren poco a poco y vas infiriendo. Y algunas cosas pues ni siquiera se dicen, oye, vamos a aprender a hacer esto. No, vas observando y vas captando, ¿no? Bueno, pues ese tipo de aprendizajes inferenciales son complicados para las personas en el espectro. Y hay muchos. Totalmente. Sí, bueno, y me pasaba también al revés, de que estaba mal y me querían abrazar, y a veces el estar mal por ahí era un meltdown, y es horrible porque en ese momento lo rechazaba y por ahí muchas veces empujaba a las personas,
eh, y después me sentía culpable, porque había tenido un acto violento, si bien con estos dos brazos no puedo hacerle mal a nadie, por más porque no tengo fuerza, pero era horrible. Eh, Después, una vez que me acordaba y pensaba todo lo que había pasado, me sentía súper mal. Y, y también por ahí cuando me decían estas cosas, bueno, te acompaña en el sentimiento, va a estar todo bien, ¿por qué no me Claro, decís cómo arreglarlo? los distintos Claro, ritmos que hay. es Y lo a veces es muy contrario. difícil porque ¿Entendés? realmente ninguna de las dos posiciones, la neurotípica o la autista, es mala. Es decir, cada uno busca, necesita lo que necesita en ese momento. El problema es que en el mundo neurotípico no se dicen las cosas. Se espera que las sepas y que las hagas. Y para una persona con un procesamiento distinto, como es una persona del espectro, adoptar esa situación de, vale, te acompaño ahí, te abrazo, te digo que todo va a ir bien, es que va en contra de la naturaleza, ¿vale? De su propia mente. Entonces es muy difícil hacer ese esfuerzo, ¿no? Pero sí, son... Sí, por eso a veces también estamos tan cansados, porque, o sea, yo ahora que veo a alguien mal, digo, bueno, ok, en mi cabeza es como un cuadro, ok, es neurotípico o es autista, listo, es neurotípico, Totalmente. entonces son los cuatro pasos. Ahora es antinatural, eh, es antinatural, pero bueno, también, y acá va un poco la flexibilidad de si yo también, si a mí me gustaría que se adapten o que me ayuden de la manera que más me Ujú. ayuda y no de la que creen que me ayuda, yo tendría que hacer lo mismo con el resto. Entonces, yo de una persona neurotípica mal, bueno, trato de acordarme de los pasos de tu libro que me los memoricé, porque si es como la otra persona va a estar mejor, ok, bueno, apoyo físico, el moral estoy bastante floja, no me sale muy bien, a veces me lo salteo, y después, Claro. bueno, la mejor parte Ahí de ya las eres cosas fiel a ti, sociales, eres fiel a ti misma y ahí te me cuesta lujo. menos, claro. Sí, es un tema que es complicado, pero lo que dices está muy bien. Es decir, al fin y al cabo, lo que tenemos que hacer las dos partes tienen que realizar ciertas adaptaciones. Y es importante que se conozcan las necesidades de cada uno. Si es una persona neurotípica, pues sabes que por lo general no va a querer que le des las soluciones inmediatamente, que vas a tener que esperar un poco más. En cambio, para la persona del espectro, pues a lo mejor en vez de darle ese apoyo moral, ofrécele unas soluciones prácticas. A lo mejor le puede venir muy bien, pero es conocer los ritmos de cada persona y es interesante que podamos hacer ese ejercicio mutuo, ¿no? Que la persona del espectro lo pueda hacer con sus seres queridos, y evidentemente, y el neurotípico haga lo mismo, ¿no? Que conozca esas necesidades. Totalmente. Acá hablan de los meltdown, su mamá es un niño autista y ya cerramos con esta, que tiene un meltdown, le hago respirar, y le digo que va a estar todo bien. ¿Cómo puedo ayudarlo? Bueno, A ver qué pensás con vos. el tema de los Igual meltdowns, depende de bueno, lo cada primero que persona tenemos que también, saber es que hay varias creo yo, fases de ¿no? los meltdowns y que solo podemos actuar sobre la primera y en todo caso sobre el final de la última fase. Hay una fase de precipitación del meltdown en la que podemos intentar prestar atención a qué puede estar pasándole, ¿vale? Para sacarle, por ejemplo, de la situación. Cuando está en pleno meltdown, la actuación tiene que ser en todo caso indirecta, ¿vale? Siempre digo que no, si podemos evitar tocar a la persona en el espectro, a no ser que esté en un sitio donde se pueda hacer más daño o pueda hacer daño a otros, entonces sí que intentamos acompañar y le sacamos de la situación. Pero es una descarga y tiene que descargar, y bien sea golpeando, bien sea llorando, lo que sea. En todo caso, el acompañamiento que vamos a hacer es a distancia, con tranquilidad y sobre todo es muy importante, controlemos nuestro ritmo emocional, porque si nosotros nos ponemos muy nerviosos, vamos a hacer que ese meltdown todavía dure más. O si le hablamos muy rápido, o le decimos muchas cosas, ¿vale? En ese momento la mente está totalmente bloqueada, ¿no? Y mucha gente dice que siente las palabras incluso que, como si le tirasen piedras a la cabeza, ¿no? Al cerebro. Entonces, hablamos muy tranquilos, con pocas palabras, intentamos que no se haga daño, que no haga daño a otros y esperamos a que pase la situación. Y después lo que tenemos que hacer es analizar qué es lo que ha pasado previamente. Tenemos que tener mucho cuidado porque aunque caiga el meltdown, ¿vale? La crisis empieza a desvanecer, tenemos que tener cuidado porque puede haber un despunte. Entonces tenemos que estar muy seguros de que ha finalizado y dejarle tiempo de recuperación. ¿Vale? Es súper, súper importante. Si se trata, tanto si se trata de pequeños como adultos, una cosa que has comentado antes que me parece muy, muy importante. Es decir, la persona en el espectro siente vergüenza por haber tenido un meltdown. Y los niños, en cuanto empiezan a ser conscientes, se sienten muy avergonzados porque ven que los demás niños no lo hacen y ellos sí. ¿Vale? Entonces, por supuesto, no tenemos que decirle ni que te has pasado, ni que esto no puede ser, ni este tipo de frases porque le matamos al chaval. ¿Vale? Ya suficientemente más se sentirá la persona en el espectro por haberlo tenido como para encima
invalidarle emocionalmente, etcétera, etcétera. No, lo que hay que hacer es intentar reconducir, intentar anticiparnos la próxima vez. Por eso hay que hacer buenos análisis de las situaciones que disparan los meltdown para intentar evitarlas o para intentar minimizarlas. Es súper importante. Totalmente, totalmente. Acá preguntaban que, bueno, que es un meltdown que no sabían, los mal llamados a veces caprichos o rabietas, que aunque a veces quizás ese es el que más muestran, yo creía que no tenían meltdowns porque en mi caso generalmente, o por lo menos los peores, los Sí, que peor me dejan, son los sí. de como ataque de llanto, Mm, de mucha angustia, que eran descriptos cuando era chica, como llora, por ahí tenía 4 años y se llora como un adulto, como si, no sé, tuviese problemas graves de un adulto y por ahí tenía 4 años, mm. así por lo menos los La describen, diferencia porque yo no me más acuerdo. importante porque muchas veces me preguntan con las rabietas, me dice, ¿es un melda o es una rabieta? Cuando hay una rabieta es porque normalmente se intenta conseguir algo, ha pasado algo, intenta uno conseguir algo, tiene un objetivo, ¿vale? Un meltdown es una crisis, en esa crisis es una descarga que se puede producir o por funciones ejecutivas, es decir, ha pasado algo inesperado, hemos roto un plan, o por algo sensorial o una combinación. Entonces lo que se produce es una ruptura a nivel cognitivo, se produce un estallido y una descarga y lo que intenta la mente es huir. Intenta huir de esa situación que la ha bloqueado, que la ha desesperado, a través de esa descarga de energía, que puede ser una descarga externalizante, por ejemplo, golpes, golpearse, tirar cosas, morder, o como te pasa a ti, más internalizante, que es un ataque de llanto, por ejemplo, desesperado, ¿no? Pueden ser esa topografía suele ser las más habituales, pero hay otras. Sí, sí, y algo también que me sirvió a mí como para diferenciarlo, porque yo digo, ¿y cuándo lloro y cuándo tengo un meltdown? Por ahí el tiempo y básicamente, digamos, al sentirlo, no lo sé científicamente, pero en uno Totalmente. la torre de control está anulada. No se puede pensar ni nada. Y quizás cuando solamente estás angustiado o angustiada, podés igual Sí, estar pensando en otras puedes cosas, razonar. o igual hasta quizás si te preguntan algo, contestar, como hacer así, exacto. En cambio, en el mando está todo anulado. Es como cuando la Totalmente. computadora se pone en blanco y empezás a apretar control alt suprimir porque la querés reiniciar. Y es eso. Y Ujú, bueno, hasta que se reinicia ujú, y eso bueno, es. después la consecuencia, el cansancio y todo. Claro, yo lo llamaba frustración. Sí, es que tal cual, muchas veces me han Es dicho, como, es tengo como baja hablar tolerancia a la de rigidez. frustración. Son términos que a mí no me gustan porque son patológicos y peyorativos. Yo no hablo de baja tolerancia a frustración. Hablo de necesidad de anticipación. Y que cuando todo está anticipado y está estructurado, la tolerancia a la frustración aumenta. Oh, mágicamente. No, no es mágicamente. Es decir, si tú tienes una red de seguridad, tienes una estructura en tu día a día, que claro que pueden pasar hechos inesperados y romper esa estructura, pero si tú tienes esa red de seguridad de que todo lo tienes muy bien estructurado, planificado, con los inicios, los finales, ¿vale? Aunque puedas mover ciertas cosas, ¿vale? Es decir, tiene que haber cierta flexibilidad también ahí, pero tienes como tu malla de seguridad, de estructura, ahí entonces hay mucha más flexibilidad. Ya no eres tan rígido. Bueno, no, es que el mundo, o yo he hecho que se adapte el mundo a mí, entonces yo así funciona mejor. Entonces no es inflexibilidad y mi baja tolerancia a la frustración. Sí, y hasta Sí, quizás avisar cosas que parezcan tontas, como van a ir yo, tantas personas, o mirá que hoy vamos a comer Yo una siempre verdura que digo, por yo ahí no siempre son digo que hay que parámetros. A estructurar mí al quiero que me avisen absurdo. cuando Es hay decir, pollo, hasta no lo sé, más absurdo que quiero que me puedas lo creer, avisen. tienes que estructurar y tienes que anticipar. Y luego vas viendo que puedes ir desestructurando. Pero al principio tiene que ser absolutamente todo. Muchas de las consultas que me llegan a mí de personas en el espectro que he diagnosticado, que he trabajado y que Exacto. ya no están, bueno, que ya no están trabajando conmigo de manera asídua, muchas veces me llegan por crisis. Y el 99% de las veces yo les pregunto, ¿qué es lo que ha pasado? Y le digo, ¿estás estructurando? ¿Estás con tu agenda? No, no estoy haciendo nada de nada. Digo, ya estás jugando a ser neurotípico y no puedes jugar a ser neurotípico. Es una parte súper, súper, súper importante esta. Sí, es que es muy difícil a veces tratar de anticiparte todo, por eso también a mí me ayuda muchísimo de que me anticipen cosas hasta que parezcan tontas,
porque en la agenda no solamente, como hablábamos antes, tenemos que planificar lo que va a hacer, sino cuánta energía te va a consumir y a su vez también qué cosas pueden cambiar. Es un montón. Yo cada vez que agarro la Ya, agenda me pero te tiro horas. ayuda Es un después. esfuerzo horrible. La paso súper mal. Sí, Claro. sí, La sí, me idea es, ayuda. como te digo, Sí, es sí, sí, tal estructurar cual. y poco a poco ir desestructurando o por lo menos permitiéndote ciertos cambios para ir viendo cómo tu cerebro puede ir tolerando también, ¿vale? Esas cosas nuevas o esas cosas inesperadas. Sí, bueno, algo que hacía mi mamá de manera intuitiva, porque cuando yo era chica no tuve el diagnóstico, eh, cuando me iban a sacar sangre, por ejemplo, o hacer algún estudio, no sé por qué, Qué mi bien, mamá me avisaba, bueno, vamos a ir a tal lugar, son tantos magnífico. minutos de auto o de colectivo, o como fuéramos, y por ejemplo, cuando íbamos a sacar sangre, decía, bueno, vamos a ir a tal lugar, más o menos vamos a tardar esto, y después vamos a ir a, no sé, algo que me gustara a mí, no sé, te compraba una revista o lo que fuera, y yo así nunca lloré sacándome sangre porque sabía que me iba a sentar, que por ahí en la espera elegía qué brazo, no sé, jugábamos a eso, que iba a poder elegir la curita, el Band-Aid, y después me iba a ir y íbamos a comer, porque claro, como no podía comer antes y a mí me conquistas con la comida, bueno, listo, pensábamos que íbamos a comer y jamás lloré Anticipación. cuando me iba a sacar sangre, porque ya sabía todo lo que iba a pasar, que iba a sentir un pinchazo, que duraba poco, que iba a sentir frío, que no iba a sentir frío, y ese tipo de cosas. Entonces, no estaba ni estresada antes, y ya cuando veía la situación, eh, Exacto. colapsaba. Pura, No, ya pura, sabía anti- todo lo que iba a pasar. pura anticipación. Es que Eh, es lo Así fundamental. que es Yo siempre digo que a las familias que me lo preguntan, dicen, ¿cómo lo podemos hacer? ¿Y cómo lo podemos hacer? Y digo, no es tan difícil. Al fin y al cabo es simplemente explicar qué es lo que vas a hacer. Que no tienes que inventarte nada. ¿Y cómo lo hago? Pues como lo necesite tu peque. Pues a nivel de, haces dibujos, lo pones en texto si sabe leer, pero que lo lleve por escrito. Es decir, no dar nada por sentado, porque damos muchas cosas por sentado, los neurotípicos, como si los tuviésemos que saber. Y las personas en el espectro a veces, sobre todo los peques, tienen dificultades en la creación de esas secuencias lógicas. Y así lo pueden hacer. Es decir, si tú se lo anticipas, va a ir todo fenomenal. Una de las experiencias más chulas que tuve yo en Badajoz es la creación de unos programas que hicimos de sensibilización al médico y al dentista, en los que hacíamos aproximaciones, anticipando aproximaciones progresivas. Como te digo, a peques y a personas en el espectro de distintas edades, distintas dificultades, distintas necesidades. Y hacíamos al final las aproximaciones igual, cada uno con su material de anticipación o su agenda que utilizaba, pero al fin y al cabo hacíamos el mismo ejercicio de ir administrándoles, vamos a hacer esto y después esto y después esto y después esto y después esto. Y pasamos que, mira, teníamos a ciertas poblaciones que tenían que sedar cuando les tenían que ir a llevar al dentista porque eran incapaces de ir al dentista. Bueno, pues a través de este programa conseguimos que fueran tranquilamente sin sedación a ir al dentista o al médico o a la peluquería, que también le tienen un pavor terrible muchas veces, ¿no? Porque hay muchos ruidos, muchos estímulos, ¿no? Muchos sonidos. Pues con anticipación, anticipaciones progresivas, funciona fenomenal. Y al fin y al cabo está siendo fiel a lo que se necesita y siendo sincero. Pues es lo que me dice muchas personas en el espectro. Dice, es que es ser sincero que me digas lo que vas a hacer. ¿Qué es eso de ir a ver qué es lo que pasa? Eso es mentir. ¿Vale? Eso para las personas en el espectro es horrible, que les mientan, con el sentido de la justicia y la hiperlógica que tenéis, ¿no? Entonces, no mientas, cuéntale qué es lo que vais a hacer, se lo anticipas claramente. Los pasos, primero esto, después esto, y ya verás que todo va muchísimo mejor en unas cuantas veces, aunque se resista mucho al principio y le cueste, si tú se lo anticipas y dices, mira, va después esto, la ansiedad disminuye. Y es lo que produce el rechazo, la ansiedad. sí, y algo muy gracioso que me pasa, por ejemplo, cuando tatúo, porque encima en el caso de los dentistas o algunos médicos están haciendo algo sobre tu cuerpo, es súper invasivo, y no te avisan, es como, bueno, tenés una caries, ya sabés que va a venir el torno. No, ¿por qué? ¿Por qué lo tengo que saber? Yo capaz lo sé con 30 años que ya tuve varias, pero un peque de 6 años que por ahí Claro, comió muchos caramelos y tiene caries, es la primera vez, no sabe. Entonces, algo que hago yo cuando tatúo, digo, bueno, voy a poner esto, me sale natural, porque es lo que pensaría claro, que me pasa a mí,
y a la gente le encanta. Entonces digo, ok, pero Efectivamente. son Es decir, neurotípicos, te eso gusta cuando yo es lo una de las digo, cosas pero que vos no hablo lo yo muchas haces, veces en los colegios y digo, es que todo porque esto que hacéis para no las es personas en justo. el espectro, para los peques en el espectro, les va a servir a los demás. Porque a todo el mundo nos gusta saber qué rayos va a pasar. Es decir, queremos conocerlo. No deis por sentado que lo van a saber o que les da igual. Porque a lo mejor no te lo dicen, pero a lo mejor un chaval te dice, oye, yo quisiera saber qué es lo que va a pasar después, no me sorprendas, ¿no? Entonces es importante, sobre todo aquellas cosas que pueden generar ansiedad, que son nuevas, que, oye, que hacen daño, o puede ser, oye, un dentista, pues a veces hace daño, un pinchazo, pues a veces hace daño. Es mejor anticipar, aunque creamos que no. He visto algún comentario que decían por ahí que era mejor no anticipar. Yo digo que en mi experiencia, si lo hacemos de manera adecuada, si reforzamos después ese el cumplimiento, si anticipamos correctamente primero esto, después esto, después esto, después esto, con los inicios y los finales, muy importante. Cuando son cosas que son dolorosas o que son desagradables, es importante poner algún tipo de contador que le ayude a contar el tiempo, ¿no? Cuándo se va a acabar, que no sea un final arbitrario, sino que esté pactado, ¿no? Que sea algo comprometido, pues va a ir muchísimo, muchísimo mejor, siempre. Eso es. Sí, porque aparte ya voy preparada para el dolor para tanto tiempo. Si es por ahí, no sé, Y, y como el pinchazo, bueno, es un a un pequeño minuto. Listo, le puedes poner es, un contador a es nivel suelo que dice, poco. mira, Ahora, esto cuando si es más contamos es cuando, si sabe largo, contar, por ejemplo, venga, una cuenta atrás de 30 para cero. ¿No? Ese tipo de cosas que el que le ayuda a decir, vale, ok, esto tiene un final. ¿Vale? Esto no es un final arbitrario, sino que tiene un final determinado, esto funciona muy bien. sí, exacto. Exacto. Bueno, y también algo que pasa por ahí con el tiempo, y a mí me pasaba, que tampoco es tan fácil de entender el tiempo. A mí me pasaba mucho que en los exámenes, yo sí, no sé, en el colegio, si, que generalmente eran de 1 a 2 horas, si lo hacía en media hora, listo, ya está. O sea, lo, lo, si yo lo resolvía en media hora, iba bien. Ahora, si me llevaba más, ya está. O sea, yo tenía que entregar mucho Uh antes -huh, del resto porque tampoco me gustaba la situación y me cansaba, no podía estar tanto tiempo concentrada haciéndolo. Y, o sea, no tenía problema en ese uh -huh, sentido de que no es que necesitaban más tiempo del que daban. A veces pasa, a veces no, en mi caso no. Pero cuando me decían, bueno, tienen tantos minutos para hacerlo, me anulaba. Porque no sabía cuánto tiempo eh, automáticamente dejaba de sentir el tiempo. No sé cómo explicarlo, pero no sabía. Entonces me quedaba así todo el tiempo mirando el reloj y por ahí me uh iba -huh. mal en el examen y en realidad yo ya sabía el tema. Pero en mi casa no entendían por qué, si estudiaste, digo, no, porque me acuerdo de una profesora de química, Mabel, me decían, tienen 40 minutos. Yo, si no me lo hubiese dicho, lo hubiese resuelto antes, pero Hay automáticamente cuando me decía el dificultades a tiempo, veces pum, en me la gestión anulaba de los porque no tiempos y en sabía la cuánto era estimación el de los tiempos. tiempo. Es unido que a veces es complicado sintetizar la información. Las personas en el espectro, pues claro, es un combo un poco explosivo, ¿no? El que tenías tú ahí. Pasa muchas veces, es decir, hay veces que las personas en el espectro, como tú dices, necesitan más tiempo para ejecutar, pero realmente no es por lentitud, sino es porque tienen dificultades en hacer sus propias estimaciones de lo que van a tardar en realizarlo y después con las dificultades que hay a veces de síntesis de la información, ¿no? Esto sí que es un clásico bastante recurrente en el autismo, ¿no? La síntesis de la información. Fuera. Claro. Sí, no, yo si no lo hacía rápido, estaba muerta. Fuera, sí, totalmente, totalmente. Pero sí, era horrible que me dijeran la cantidad de tiempo y no verlo. Y bueno, por ejemplo, algo que me ayudó muchísimo es, a ver si El lo reloj tengo por visual, acá, ¿no? el reloj, ese que se va Total. agotando. Entonces ahí, el reloj visual me cambió la vida. Bueno, no sé dónde está. El paso del Porque tiempo. no me importa si El es paso 40, 50, no del importa el tiempo. número, sino la parte roja que se va achicando. Exacto, a ver si lo tengo porque Fenomenal. exactamente, acá está. Es esto. Entonces yo veo que cuánta pizza falta, Exacto. ¿Vale? Puedes ir entonces no es haciendo estimaciones a 40, nivel listo, es visual, tanta siempre el cantidad de soporte pizza. visual Eh, importante y eso te ayuda a gestionar el tiempo, mucho más que te digan 30 minutos o 40, ¿no? Como, eso es intangible para mí. exacto. Como,
Ay, qué cosa del mal, por favor. Es que automáticamente decían eso y me iba a ir mal en el examen, solamente porque hayan hablado, no porque no sabía. Era súper frustrante porque encima por ahí, después los papás, mi mamá generalmente me creía, pero es, "Ay, me estás mintiendo. O sea, ¿cómo? Porque te diga eso, no estudiaste, o sea, Fíjate, sé ¿eh? sincera. No, Mm. es porque Mabel me dijo que eran Es una 40 minutos. de las cosas que yo Eh, hablo con los profesores mucho, el qué que loco. cuidado con el Así que tema de bueno, las estimaciones de tiempo y que pongan ayudas de tipo visual, que les permitan tener un reloj de este estilo encima de la mesa para que puedan ir gestionando el tiempo. En preguntas, exámenes que tienen varias preguntas, por ejemplo, es muy normal responder a la primera pregunta y olvidarte del resto porque la estás respondiendo ahí al detalle y te has consumido todo el tiempo en la primera pregunta, ¿no? Ese tipo de cosas, hay a veces hay esas dificultades en esa gestión y ahí tenemos que ayudar con, fíjate, con ayudas tan tontas, ¿no? Como un reloj visual, va fenomenal. sí que no. Sí, porque a veces se piensa que Claro que hacer no. acomodaciones quizás es, bueno, construir todo un Son colegio. son No, pequeñas fíjate, adaptaciones, además que porque les, qué como hemos dicho chiquito, antes, les un puede reloj venir también visual, bien a eso otros, cambia. además. Ujú. Oh, Exactamente, exactamente. placer ha sido mío. Bueno, Dani, fue un gusto hablar con vos. Estoy súper contenta. No, bueno, Bueno, ¿algo más que simplemente quieras que muchas decir, gracias por agregar, invitarme a tu espacio, que te preguntar? animo a que sigas haciendo tu labor divulgativa, porque como te digo, eres una persona en el espectro de las muchas que hay en el espectro, que eres una representación muy significativa de lo que es el espectro. Y te animo a ti y a otras compañeros que están haciendo divulgación a que lo sigáis haciendo porque necesitamos visibilizar el espectro de una forma más realista, más cercana y más positiva también a veces, ¿no? Porque muchas veces nos centramos en los aspectos de las dificultades que hay, joder, y también hay alegría y hay cosas muy chulas, ¿no? Que podéis realizar las personas en el espectro. Y fíjate, como decía Hans Asperger, que es una figura que hoy día está muy odiada en el mundo del autismo por su posible vinculación al nazismo, que probablemente sea cierta, pero fíjate, Hans Asperger hablaba de que la inteligencia autista Ujú. era la que había conseguido elevar a la humanidad al momento en el que está actualmente, es decir, gracias a mentes autistas. Entonces, pues yo os animo a que sigáis haciendo activismo porque realmente tenéis muchas cosas que decir y yo estaré encantado de acompañaros en este camino, si me lo permitís, y a las familias que nos necesiten para cualquier tipo de cosa, bien sea en terapia, diagnóstico o formación. No, bueno, bueno, gracias, Dani, no, gracias a vos, porque también está buenísimo profesionales como vos que también trabajan y nos dan lugar de esto de no por ser profesional saben todo, sino que son súper receptivos a quien lo Yo vive siempre digo a la y gente eso que me pregunta, Daniel, ¿y tiene qué un estudios tengo valor que realizar para incalculable. trabajar en el autismo? ¿Qué máster hago? ¿Qué tal? Yo digo, lo que tienes que hacer es hablar con personas en el espectro, con personas en el espectro de todo tipo y con sus familias, y hablar y conocer y conocer. Y cuando hayas visto a 500 personas en el espectro, a lo mejor estás preparado para trabajar. Gracias a ti, encantado de estar aquí Bueno, y que Dani, muchas vaya muy gracias. bien. Un saludo a todo el mundo. Chao. Buenas noches.